Bueno, Francisco, primero agradecerte tu participación en estos encuentros Network, el espacio impulsado por AINIA para conocer un poco a las empresas que formáis parte de nuestra comunidad Network. Ciclos Circular Economy es una consultoría medioambiental con sede en A Coruña que ejecuta su actividad implementando estrategias de economía circular en grandes multinacionales y en pymes. La meta, ¿no?, de Ciclos Circular Economy es introducir la sostenibilidad en la estructura interna de las organizaciones, aumentando sus índices de reciclabilidad o creando certificaciones Zero Waste. Luego hablaremos un poquito de todo esto. En definitiva, reduciendo el impacto medioambiental de sus clientes, ¿no?, de cara a nuestra sociedad. Francisco Iglesias, director de Ciclos, bienvenido a Encuentros Network, un placer poder compartir. Muchísimas gracias a vosotros y la verdad, pues bueno, para nosotros también encantados de poder participar, vamos. Muy bien. Francisco, cuéntanos un poco en detalle los servicios que ofrecéis. Estamos mencionando en la intro el tema de la sostenibilidad, el Zero Waste. Cuéntanos un poco vuestra gama. Bueno, a ver, nosotros principalmente, como tú bien comentabas, somos consultores de medio ambiente, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que estamos pues bastante centrados en todo lo que es el ámbito de la gestión de los residuos, la producción de residuos y en general, pues bueno, ayudamos a nuestros clientes sobre cómo reducir lo máximo posible los residuos, ¿no? Ese es quizás el objetivo principal y yo creo que uno de los objetivos principales de lo que es, bueno, unos términos que ahora se llama Zero Waste, también economía circular, que va un poquito más allá, ¿no? Ahora bien, nosotros quizás lo que nos diferencia un poquito de otras consultoras es que también no solo nos quedamos en esto, es decir, nosotros en aquellos, lo que nos encontramos es que al final es imposible en el 90% de las empresas que se pueda reducir todos los residuos que se generan al 100%, ¿no? Es decir, al final, pues bueno, los procesos productivos son los que son, la distribución es lo que es, lleva unos embalajes. Y entonces lo que nosotros hacemos es, una vez que vemos que, lo que pasa es que es un trabajo continuo, una vez que vemos que aquellos residuos que todavía se siguen generando, pues lo que hacemos es asesorar, por un lado, sobre los requisitos legales, es decir, por un lado hay una parte legal muy importante en todo lo que es la gestión de los residuos. Nuestros clientes, en ese sentido, se quedan tranquilos de que somos expertos en la parte legal y después también nos implicamos directamente en cómo clasificar esos residuos para que sean reciclables y reciclados, es decir, porque muchas veces pasa esto, hay residuos reciclables, pero después a la hora de la verdad no son reciclados. Entonces, ¿cómo conseguir que sean reciclados? Hacemos formaciones a los clientes para que para que ellos sepan cómo tienen que clasificarlos y, por otro lado, nuestro objetivo principal en todos esos residuos que se generan es que acaben siendo recursos, es decir, que puedan ser materias primas para otros procesos, ¿no? Es un poquillo buscar sobre todo ese porcentaje de residuos que está yendo a procesos como incineración o como vertido y tratar de que eso sea lo mínimo posible y que se puedan convertir en recursos, bien porque se clasifican mal o incluso cambiar las materias primas con las que se fabrican determinados productos para que ese residuo que se genere pues sea todo reciclable. Una pregunta, Francisco. Una organización, una empresa, ¿cuánto podría reducir la generación de residuos con la aplicación de una estrategia adecuada? Más o menos. Claro, es decir, a ver, es muy complicado realmente dar un dato, ¿no? Nosotros lo único que sí que podemos decir es que en lo que es residuos en general, ¿vale? Porque también es cierto que muchas veces el concepto de residuo en muchos ámbitos se entiende solo como el residuo que se envía a vertido, ¿no? Pero en el concepto global de residuos, que incluye cartones, plásticos, basura, todo esto, tenemos clientes que han reducido hasta un 50% esta generación de residuos. Lógicamente depende de los procesos productivos y es muy complicado poder dar un dato, ¿no? Pero también es cierto que para nosotros
independientemente de que se consiga esa reducción global de residuos, nosotros donde sí que creemos que está uno de los logros principales de nuestros clientes es en reducir lo que es el residuo que no se recicla. Es decir, y ahí tenemos ejemplos de clientes que partíamos cuando empezamos a trabajar con ellos de que reciclaban un 80%, es decir, al final un 20% se seguía yendo a vertido, y hoy en día con algunos de estos clientes estamos con un índice de solo un 2% en residuos enviados a vertido, con lo cual supone un 98% de que al final todos esos residuos están integrándose en procesos de reciclaje, de economía circular en general, ¿no? Muy bien. Francisco, recientemente un informe del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible reflejaba que, a pesar de que en la sociedad, en las organizaciones, en los gobiernos, la sostenibilidad es una preocupación cada vez mayor, es una preocupación cada vez mayor, el cambio hacia modelos empresariales circulares avanza lentamente. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Bueno, nuestra opinión es, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, realmente lo que está pasando a día de hoy es que muchas empresas e instituciones pues realmente solo actúan en el ámbito de la sostenibilidad cuando se les impone por una vía legal, o sea, cuando hay una ley que impone determinados temas, y por otro lado, solo en el ámbito económico también, cuando tienen temas de tipo económico, pues sí que puede ocurrir que tomen decisiones en ese sentido, ¿no? Nosotros, sin embargo, creemos que el futuro está muy claro, es decir, que al final los costes asociados a no adoptar políticas medioambientales correctas pues van a ser superiores en el futuro, ¿no? Entonces, entendemos que aquellas empresas, instituciones y demás que no hayan integrado pues un componente medioambiental, realmente pues vamos a... Algo está pasando. Vale. Que van a tener pues, unos costes superiores, ¿no? Es decir, está ahí encima de la mesa está el impuesto al plástico y está también la imposición de una tasa al vertido de residuos, ¿no? Entonces, estos son costes que van a venir y que realmente entendemos que aquellos clientes que no estén en el ámbito del medio ambiente ya integrado en su ADN, pues realmente van a ser menos competitivas que otras empresas, ¿no? Pues, desde el punto de vista de ciclos, ¿creéis que cada vez más las empresas entienden que la integración del modelo de economía circular lo entienden como una ventaja competitiva? ¿Hay muchas organizaciones que todavía esta parte no la ven? ¿Cómo creéis que está, en qué situación se encuentra esto? Sí, es decir, nosotros creemos que todavía un poco está muy lento, ¿no? Pero sí que hay, sobre todo, empresas que empiezan a ver que esto va a suponer una ventaja competitiva. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros con uno de nuestros clientes llevábamos 2 años trabajando para integrar bueno, habíamos visto que efectivamente en su proceso les era inviable reducir el plástico que generaban, ya habían hecho labores de reducción del plástico en los embalajes que utilizaban y bueno, pero se llegó a un punto donde ya no se podía reducir más estos embalajes y se adoptó la política de decir, bueno, muy bien, como estos embalajes ya no podemos reducirlos, lo que vamos a tratar de hacer es un proyecto de reciclabilidad, o sea, integrar el residuo de estos embalajes en nuestros propios embalajes, es decir, empezar a trabajar con uno de los fabricantes para que pudiese integrar esos embalajes que eran un residuo y que se estaban yendo a gestores de residuos, pues a nuestro propio proceso. Bueno, llevábamos 2 años trabajando y al final conseguimos el año pasado, en este fabricante de embalajes en concreto, hemos conseguido que sin perder calidad se esté utilizando un plástico reciclado procedente de los propios almacenes de su cliente en un 50%. ¿Esto qué ha supuesto? Este año en concreto
las materias primas han subido, pero de forma una barbaridad. O sea, el plástico ha duplicado el precio. Y este fabricante, ahora, la verdad es que sí que le supuso un esfuerzo el tratar de integrar todo esto, pero es que ahora este fabricante es el más competitivo de todos los proveedores con mucha diferencia. Es decir, utilizando ese 50% de plástico reciclado, ha conseguido que además dentro del circuito interno de su propio cliente, con lo cual no le tocan en el precio a ese 50% y ha conseguido ser tan competitivo que, bueno, ha disparado, este año ha disparado las ventas. Es un ejemplo claro de ventaja competitiva y esto es lo que viene. Sí, sí, sí. Oye, Francisco, una pregunta más. La transición digital de las organizaciones ha experimentado un avance considerable e importante derivado de la pandemia, ¿no? Y de los meses de la pandemia. Esta transformación digital que están teniendo o que está teniendo lugar en las organizaciones ha impulsado también la sostenibilidad de las mismas. ¿Creéis que hay una relación? Bueno, aquí yo, en mi opinión, hay diríamos, la parte buena y hay una parte mala también. Es decir, nosotros Ujú. creemos que, por ejemplo, algo que está muy claro en todas las empresas, oficinas y demás, es que se ha reducido el papel, la utilización de papel en muchísimo. Es decir, nosotros detectamos que los clientes en general, pues eso, la utilización de papel es muy inferior. Entonces, pues bueno, todos sabemos que el proceso de fabricación de papel es bastante, bueno, en cuanto a consumo de agua y todo eso, pues bueno, tiene un impacto medioambiental bastante importante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí que lo vemos positivo. Pero sí que es cierto que también nos estamos encontrando con una parte negativa y es que se está habiendo una generación de residuos de equipos electrónicos, pues realmente se están disparando la generación de residuos de pequeños equipos electrónicos. Todos vamos a los restaurantes, la persona que nos atiende con un móvil o con una PDA pequeñita, en las empresas pues bueno, las tablets, los ordenadores portátiles, es decir, todo esto está pegando un aumento muy importante. Por no hablar de todo lo que viene, pues la industria de la automoción, utilizando baterías, utilizando componentes electrónicos, todo esto. Entonces, esta parte en concreto está disparando la generación de residuos de todo lo que son aparatos y equipos electrónicos, ¿no? Evidentemente, además, en este ámbito no es como en el papel, que al final teníamos un contenedor de recogida selectiva de papel al lado de nuestra oficina, al lado de nuestra casa, depositábamos ahí el papel y bueno, pues en un principio entendemos que haciéndolo de esa manera se iba a reciclar. Es decir, todos estos equipos electrónicos, cada una de estas empresas va a tener que buscar una salida, pues bueno, gestionarse de forma adecuada y por otro lado, no nos engañemos, las instituciones también van a tener que realizar un control de cómo se gestiona todo esto, ¿no? Porque los equipos electrónicos llevan plásticos, llevan componentes metálicos, bueno, son complejos y pues habrá que hacer un control sobre, por un lado, la generación y por otro lado, sobre las plantas de reciclaje de estos equipos, pues que hagan los procesos adecuados, ¿no? Y aún encima, pues bueno, a ver, en ese sentido también es cierto que va a fomentar la industria del reciclaje porque todos sabemos que las materias primas se están disparando los precios, cada vez escasean más y realmente, pues bueno, la industria del reciclaje también entendemos que en este sentido va a tener un impulso importante, ¿no? Francisco, por mi parte me queda agradeceros a Ciclos Circular Economy que hayáis participado en estos encuentros network y que así hayáis podido compartir vuestra experiencia con el resto de empresas asociadas a INIA. Estoy seguro que habrá resultado de gran interés para el resto de miembros de la asociación y nada, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, Manuel, y bueno, pues nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, un placer. Venga, Hasta luego. Adiós. gracias. Chao.